Cuando ves este tema más como un tema de seguridad nacional, como un tema de soberanía, como un tema de derechos humanos, ya no estamos bajo la lógica de pensarlo de un tema de estoy vendiendo yo chicles, el de enfrente los vende, si los vende más caro, yo los vendo igual más caros, y entonces se trata de bienes en el tema de libre comercio. No, estamos hablando ya de luchar por una tarifa social. Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Hoy tengo el agrado de platicar con Luis Soriano Peregrina. Él es integrante de la organización Voz Ciudadana, es activista por los derechos humanos y bueno, pues también fue uno de los principales promotores de la consulta de ciudadana de revocación de mandato que se llevó a cabo el domingo pasado. Y precisamente con él vamos a platicar en una parte con respecto a los resultados de la consulta y por otro lado, lo que está sucediendo respecto a la discusión de la reforma eléctrica en San Lázaro y todo esto que se ha venido dando respecto a cuándo se va a tratar el tema en pleno, los cabilderos de las transnacionales que están teniendo una participación muy activa y que ha sido pues ya revelado y denunciado en su momento. Sin más preámbulo, yo lo presento. Muchas gracias, don Luis, por aceptar esta invitación para desmenuzar estos temas tan importantes. Gracias, Efraín. Un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué evaluación tenemos o tendría usted como promotor de la consulta ciudadana del domingo pasado? Se lograron a nivel nacional cerca de 16 millones de votos. En Puebla hubo una participación también importante. Sin embargo, bueno, pues vimos que el Instituto Nacional Electoral pues incurrió en algunas deficiencias que no permitieron que buena parte de la población que tenía interés en votar pues no lo pudiera por la dificultad también de identificar las casillas a las que les tocaba. En fin, ¿qué evaluación haría de este primer ejercicio inédito de la revocación de mandato en México y en Puebla en particular? La lectura es una lectura positiva. Yo sí veo que fue un buen resultado, principalmente para la ciudadanía, Efraín. Al final del día, quienes terminaron ganando de todo este ejercicio fue la gente, fue el ciudadano. Finalmente ya tenemos una herramienta más que nos permite a todas y a todos poder presionar al poder público de que hagan bien las cosas, que en caso de que no hagan bien las cosas, tenemos esta herramienta que la podemos aplicar y que puede obligar al poder a dejar el poder 3 años antes para el tema de presidente de la República. Y entonces esto motiva, Efraín, que tengamos que obligar al Estado, a los servidores públicos, a ponerse a chambear. Porque imagínate que pase como ha pasado en años anteriores. ¿Se acuerdan? Las promesas de campaña de Salinas, de Vicente Fox, de Cedillo, de Calderón, de Peña Nieto, todas las promesas de campaña de ellos, ¿cuántas realmente cumplieron y cuántas realmente no? ¿Qué hacíamos en caso de que no cumplieran esas promesas de campaña? Pues no podíamos hacer nada, nos manifestábamos, realizábamos activismo, promovíamos juicios, hacíamos muchas cosas, pero no teníamos esta herramienta de revocación del mandato. Finalmente,
a partir de lo que pasó este domingo pasado, tenemos ahora sí una herramienta constitucional que nos va a permitir quitar o mantener al gobierno que tenemos. Y esto obliga al gobierno a no echarse a la hamaca, a cumplir sus promesas de campaña, a hacer su chamba, a dedicarse a hacer lo que tienen que hacer, por lo menos los 3 primeros años. Y después de estos 3 primeros años, evidentemente van a tener que seguir trabajando bien porque ya viene la renovación. Y lo que menos quieren es que la gente que está en el poder, pues pierde el poder. Y entonces van a tener 6 años de tener que trabajar muy bien, pues porque si no los ciudadanos les vamos a poder quitar el derecho. Entonces, en realidad ganamos todos los ciudadanos. Muy bien. Eh, ¿Cómo queda parada la derecha después de estos resultados? Sobre todo porque hubo una intención clarísima, primero de sabotearla, ¿no? De decirle a la gente que no participe porque era innecesario, porque el resultado fuera el que fuere, de todos modos iba a mantenerse Andrés Manuel López Obrador en el poder. Y después, pues ahora se está diciendo que no se logró que fuera vinculante, que no se logró una gran cantidad de votos, en fin. ¿Cómo queda parada la derecha después de esto, después de fracasar en su intento de boicotear este ejercicio democrático? La derecha o estos partidos de derecha o neoliberales quedan muy mal parados frente al país. De por sí no tenían ya legitimidad, ya no se les veía como verdaderos representantes del pueblo, ni siquiera de sus sectores, y ahora con lo que sucede, se les ve menos representados, con menos fuerza, con menos fortaleza frente a los procesos electorales que puedan venir hacia adelante. Imagínate, finalmente salieron a votar casi 17 millones, no dice, es casi 17 millones. O sea, no, fue 1 millón más de lo que en las notas se va diciendo, ¿no? Sí. Salieron a votar casi 17 millones. De esos casi 17, el 90% votó a favor de que siguiera Andrés Manuel, un 10% votó que no estuviera. Eso quiere decir que más o menos 1 millón de personas votó en contra, pero 16 millones votaron a favor de que se quedara Andrés Manuel. Si ponemos en números equilibrados lo que está diciendo precisamente estos partidos de derecha, decir, es que ya perdió de 30 millones de votos que tenía Andrés Manuel, ya perdió la mitad, ahora solamente tiene 15 y entonces en 3 años no va a tener nada. A ver, si nos vamos a esa lógica, estos partidos de derecha tenían en sus votos, tenían más de 15 millones de votos juntando todos los partidos de oposición. Hoy sacaron 1 millón. Entonces, ¿quién perdió más? La mitad de votos que dicen que perdió Andrés Manuel o el 80% de votos que perdió la oposición. O sea, ¿quién realmente perdió más bajo esa lógica? Pero bueno, es pensar como ellos. Pero en realidad, lo que está diciendo la derecha es tratar de justificar su fracaso, porque fue un fracaso de las derechas en México. Es evidente que no tienen base social, es evidente que lo que han tratado como de visibilizar, que nadie quiere a la izquierda, que nadie está de acuerdo en lo que está haciendo este gobierno y lo están tratando de hacer en redes sociales, en medios masivos que simpatizan con estos partidos de derecha radical, creen que están diciendo, en realidad es totalmente falso, la mayoría de la gente opina algo diferente. Y eso fue el resultado. ¿Qué hubiera pasado, Efraín, si de repente hubiera alcanzado el 40% de la votación? Pero que ese 40% hubiera sido un 60% Morena y un 40% que querían que se fuera. Ahí se hubiera habido un tema de debate. Y eso, Efraín, nos hubiera ayudado a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque por un lado, Morena y sus partidos satélites hubieran tenido la oportunidad de mejorar las cosas que están haciendo. Y por el otro lado, los partidos de oposición hubieran provocado que el gobierno trabajara mejor.
¿Qué fue lo que está pasando? ¿Qué es lo que están motivando estos partidos de oposición? Lo que están provocando estos partidos de oposición es que el gobierno pues, se siente plácidamente tranquilos pensando que pues, todo va bien porque sacaron el 90% de aprobación. Y entonces, en lugar de exigirles más al gobierno, en lugar de provocar que el gobierno sea mejor, en lugar de que saque mejores cosas, en lugar de que, por ejemplo, el gobierno tome en cuenta con seriedad el tema de las desapariciones forzadas que nos están marcando a nivel internacional, que se tomara con seriedad este tema, pues en realidad es que ahora pues, la gente piensa o siente que lo que está diciendo Andrés Manuel y el gobierno federal está bien. Y eso es lo que refleja este resultado. O sea, la oposición lastimó a la ciudadanía pensante, la oposición debilitó al pensamiento libre de partidos políticos, la oposición se dio un balazo no en el pie, se dio un balazo en el pie, en la pierna, en el brazo y en el cerebro. O sea, la oposición perdió todo. O sea, con este ejercicio realmente quien perdió fue la oposición. ¿Por qué? Porque no tienen discurso, no tienen base social, no tienen ideología, no tienen estructura, no tienen forma de justificar nada de lo que están haciendo. Y les quedan 2 años para reestructurarse hacia un nuevo proceso electoral. ¿Perdió Morena o ganó Morena? Ahí también hay que echar un análisis muy profundo de los estados del país, en dónde se ganó, en cuánto se ganó, cuánto era la meta que tenía que tener cada estado. Por ejemplo, estados como el nuestro, pues lo mínimo que tenía que haber tenido de votación formal o institucional, debió haber sido por lo menos de 1 millón de votos, ¿no? Y el plus que generalmente genera Andrés Manuel. Eso quiere decir que por lo menos 1,5 millones de personas debieron haber salido a votar. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en Puebla? ¿Qué pasó en Guerrero? ¿Qué pasó en Veracruz? ¿Qué pasó en el estado en la Ciudad de México? ¿Qué pasó en estos estados donde gobierna las siglas de Morena? ¿No? Ese es un análisis que yo creo que se tiene que hacer, un análisis muy claro, muy preciso para lo que se viene. Porque este también fue un ejercicio, una prueba para saber qué está pasando en cada estado y cómo lo está sintiendo la gente, no solamente de lo que Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal está haciendo, sino también lo que está pasando en el gobierno, en los gobiernos de los estados, en los municipios. Me parece que por ahí también tenemos que ser muy críticos y tenemos que analizar fríamente los números y saber qué es lo que está pasando realmente y no echar al aire las albricias de que ganamos, ¿no? Claro. Muy bien, para nuestros amigos de las reporteras, seguimos platicando con Luis Soriano Peregrina. Él es integrante de la organización Voz Ciudadana, es activista por los derechos humanos y promotor del ejercicio ciudadano de revocación de mandato que el domingo pasado se llevó a cabo en todo el país y en Puebla capital. Ya decía don Luis, ¿qué pasó en Puebla? Estos resultados ponen en riesgo la continuidad de Morena en las elecciones de 2024. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo analizarlo? No, no, no. Yo creo que más bien se fortalece Morena, se fortalecen los partidos de izquierda, pero no se fortalece desde la lógica institucional o desde la lógica oficial. Yo creo que esa es la lógica que no salió fortalecida. Quien salió fortalecido fue la sociedad civil, salió fortalecido el movimiento social, salieron fortalecidos muchos de los sectores y grupos de fortaleza que hay en Morena y que simpatizan con las izquierdas en Puebla. Esos son los que salieron realmente fortalecidos. Porque desde la marcha, Efraín, Claro. la marcha iba para representar varias cosas. Uno, ¿qué tan fuertes y qué tanto músculo teníamos o tenemos todavía la sociedad civil? Porque me tocó ser a mí uno de los responsables y representantes dentro de lo que se dio en esa marcha. Primero era qué músculo teníamos sin pertenecer al Estado, sin pertenecer al gobierno, es más, sin que exista una vinculación con ellos, porque es de todos sabidos que muchos que estamos en la sociedad civil y que simpatizamos con los partidos de izquierda,
no tenemos ninguna vinculación o cercanía con el poder público estatal, ¿no? Muy respetable, ellos sabrán cómo lo trabajan y cómo lo deciden hacer, pero también por nuestro lado tenemos que demostrar desde la sociedad civil, pues qué canicas había, ¿no? Qué surgía y que también cómo nos construimos desde la sociedad civil, cómo nos construimos con los políticos y con los actores sociales, cómo fuimos construyendo estos enramajes con mucha sociedad y con muchos políticos también. Y entonces eso sirvió, esa marcha sirvió primero para que aprendiéramos nosotros mismos a saber relacionarnos ya no solamente desde la sociedad civil, sino también con personas que son parte del poder, que no estábamos muchos acostumbrados a eso, y saber cohabitar o coexistir entre gente que está en el poder y gentes que estamos en la sociedad civil. Fue lo primero que aprendimos o estuvimos aprendiendo o estamos aprendiendo a hacer. Segundo, ¿qué tanto músculo tenemos como organizaciones, como políticos, como sectores, como grupos, como equipos? Y esto dio como resultado una marcha que, bueno, me disculparán muchos de los medios, pero sí se quedaron muy cortos y pareciera que fue como una regla general de algunos medios muy identificados con ciertos sectores donde dijeron que hubo menos de 1,000 personas, cuando en realidad Sí, nosotros sí. sí contabilizamos todos, porque los grupos empezamos a checar quiénes eran, cuántos había, etcétera, por cada sector, no en las libretitas o en los apuntes, sino viendo de la gente que estaba, porque teníamos que buscar tener el control por un tema de seguridad. Y nuestros números fueron entre 3,000 y 3,500 personas. Estos números son números reales, números que fuimos tomando nosotros paso a paso por un tema de seguridad. Cuando de repente ciertos medios vinculados a sectores del poder decían que hubo 600 personas, etcétera, te hace ver que hay intereses más allá de lo que el ciudadano quiere hacer ver. Y entonces también es un tema de probar nosotros que somos tolerantes, que somos incluyentes y que tenemos que seguir construyendo pese a este tipo de situaciones. Y también los mensajes que se dijeron en ese meeting que hicimos después de la marcha, donde participamos varios sectores de la sociedad civil y hablamos muy claro y muy conciso, a diferencia de la tradicional izquierda que habla 20 horas cada orador. Hoy sí nos prestamos y nos dimos la oportunidad de acotar nuestro tiempo a no más de 3 minutos, algunos sí se excedieron, pero bueno, es un ejercicio que vamos a ir aprendiendo todos. Hablar 3 minutos, explicar qué estamos haciendo desde la perspectiva de cada uno de los sectores, y todo eso fue ayudando para visibilizar a la gente, para hacer ver a la gente también una manifestación, que iba a haber un esquema de elección, ¿no? Y ante ese escenario nos vimos en la necesidad de visibilizar todavía más lo que estaba pasando. Muy bien. Pues seguimos platicando con Luis Soriano Peregrina. Él es activista por los derechos humanos. Estamos hablando de el ejercicio ciudadano de revocación de mandato y otro tema importantísimo que pues está en este momento transcurriendo en la capital del país, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, pues tiene muchas aristas políticas. Primero, pues vemos al PRI, pues intentando, pues vender caro su voto y anunciando que de entrada van en contra de la propuesta. Saben ellos que pudiera ser la balanza de esa votación final. Y por otro lado, también vemos cabilderos de las grandes transnacionales, en este caso italianas, que están ahí en la Cámara de Diputados abiertamente operando para que no salga esta reforma que, bueno, pues limitaría su margen de acción en México, para evitar que se pierda la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad. Don Luis, ¿qué perspectiva tiene de lo que está pasando en este momento en San Lázaro? Mira,
esta reforma, o sea, hay dos reformas fundamentales actualmente que puede ser un parteaguas de lo que somos a lo que podemos ser o lo que pudiéramos terminar siendo. Mira, Efraín, el tema de la energía, como el tema del litio, o sea, que son dos temas fundamentales, son temas que los tenemos que ver con la importancia que tiene, que es más importante que muchas de las cosas que nos están pasando en el Estado mexicano. Tenemos que ver a la energía y al tema energético como un derecho humano. Es fundamental que esta discusión que se está dando al interior del Congreso de la Unión con los diputados federales no pierdan de vista que la energía eléctrica es un derecho humano. Y como es un derecho humano, tenemos la obligación de cuidar y proteger. ¿Qué es lo que está pasando, Efraín? Lo que está pasando es que aunque se tiene considerado como un derecho humano, no se tiene considerado como dentro del control de constitucionalidad, o sea, no se tiene en la constitución, aunque se tienen firmados tratados, aunque se tiene especificado que efectivamente la energía eléctrica es un derecho humano, no se tiene dentro del control de constitucionalidad, sino se tiene desde el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? La interpretación que le damos a la Constitución metiendo los derechos humanos y se vuelve un tema de interpretación que la autoridad judicial tendrá que tomar como un tema de interpretación. En el momento que se meta o se inserte, que es precisamente lo que está en discusión hoy, es que la energía eléctrica se eleve a categoría a nivel constitucional y se considere como un derecho humano. Ahí es donde vamos a poder realmente tener la oportunidad de trabajar en este escenario. No es cualquier cosa. Esto es súper delicado. Tenemos que tomar en cuenta que la clave para el desarrollo económico y social, desde el mismo origen de la especie humana, es precisamente la energía. Y así como tenemos el derecho a la educación y a la salud, también tenemos el derecho a disponer de la energía eléctrica que nos va a poder satisfacer otros derechos fundamentales como la educación, como la salud, como el desarrollo, como el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que llegar a eso. Bien, muy bien. Pues seguimos en esta plática con Luis Soriano Peregrina. Estamos hablando ahora de la reforma eléctrica, toda esta discusión y en torno a lo que mencionaba de que la importancia de la discusión se basa o se centra en el hecho de que se reconocería a la energía eléctrica como un derecho humano. También es una situación de soberanía, ¿no, don Luis? ¿Cómo lo ve en ese sentido? Sí, claro, digo, obviamente a lo que se le está apostando con el elevarlo a ser un derecho humano, a que sea constitucional, también se vuelve un esquema de seguridad nacional, no solamente de soberanía, sino de un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser dependientes de empresas extranjeras como Iberdrola, como lo que está pasando en España, para depender de tener o no tener energía para todas y todos los mexicanos. ¿Por qué es tan importante el tema de la energía eléctrica? A ver, es una necesidad insustituible y forma parte de estos derechos humanos del tipo económico y social, o sea, es real, así tal cual. Pero no solamente eso, sino además tenemos la obligación y la necesidad de que la distribución sea buena, porque hoy tenemos una mala distribución del consumo de electricidad y eso también genera mayores ingresos para estas empresas privadas que están hoy en México y también genera mayores gastos para la sociedad. Y esto nos trae como consecuencia que no tengamos que tomar, que no tengamos que validar o estar pendientes del privilegio de buscar una tarifa social, porque
muchas de estos cabilderos que tú mencionabas hace rato, estos cabilderos hablan de un tema de competencia, ¿no? De Así es. competencia de empresas. Cuando ves este tema más como un tema de seguridad nacional, como un tema de soberanía, como un tema de derechos humanos, ya no estamos bajo la lógica de pensarlo de un tema de estoy vendiendo yo chicles, el de enfrente los vende, si los vende más caro, yo los vendo igual más caros, y entonces se trata de bienes en el tema de libre comercio. No, estamos hablando ya de luchar por una tarifa social. Y eso precisamente es lo que representa la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad lo que provoca al ser una empresa pública es subsidiar Así es. este tipo de escenarios y con eso lograr una tarifa social. Esto motiva y obliga al Estado a tener que mantenerse en este parámetro porque como se vuelve un derecho humano, Efraín, Sí. tenemos la obligación como Estado de mantener las tarifas a una tarifa social. Y si nosotros tenemos el control de más del 50% de la energía, nosotros, hablo como mexicanos, tenemos el control de la energía eléctrica, vamos a poder mantener esta tarifa social. Si la minoría, que son las empresas privadas como Iberdrola, como la empresa esta del cabildero italiano, etcétera, siguen trabajando y siguen en un tema de desarrollo de desarrollo electrónico, cibernético, etcétera, para dar mejores servicios, eso beneficia a la gente. Pero si no nos ponemos en cuenta, no tomamos en cuenta que la tarifa social es a lo que le tenemos que apostar en México, estamos perdiendo muchísimo Claro. de lo que debemos de hacer, porque además la energía, mucha de la energía no se queda en México. Hay energía que se puede controlar como el gas, como las energías, hablo de energías como el carbón, hablo de energías como el petróleo, hablo de estas energías que se siguen utilizando y que se utilizan en Estados Unidos y que Estados Unidos también se está beneficiando de este tipo de energías que nosotros tenemos que primero beneficiarnos a nosotros como mexicanos y lo que sobre se comercialice. Eso nos permite una soberanía y un tema de seguridad nacional. Muy bien. ¿Y qué pasa con el litio? Que también es sumamente importante, porque durante la discusión en la propia Cámara de Diputados, previo a lo que es la discusión directa de la reforma, en estos foros que se hicieron, se dijo en muchas ocasiones que no se sabía cuánta cantidad de litio había en México, que no se sabía la manera de extraerlo, que se necesitaba a fuerza de las empresas extranjeras para poder hacer uso del mismo. Sin embargo, apenas veía un reportaje de Rompeviento Televisión en donde hablaba precisamente de la cantidad de litio que hay, sobre todo en el norte del país, y que se tienen bien identificados y demás, lo que echaría por tierra todo el argumento de quienes se oponen a la reforma. ¿Cómo ve el asunto del litio, que también sería defendido en esta reforma y sería elevado al mismo nivel que el petróleo si es que se lleva a cabo? Sí, es fundamental. No puede ser, no podemos estar en la lógica de decir o aprueban esto y si no lo aprueban, entonces voy a meterme con esto. Los dos son temas fundamentales para México. El litio, por el tema de los celulares, de los aparatos electromagnéticos, etcétera, etcétera, es fundamental el litio para la permanencia y la subsistencia de estos aparatos porque eso es el instrumento o el material necesario para que funcionen estos aparatos. Y son aparatos que se utilizan en todo el mundo y los productores y consumidores lo requieren. Esto va a hacer y va a detonar que el Estado mexicano pueda posicionarse como en aquellos años en donde descubrimos el petróleo, que teníamos grandes cantidades de petróleo aquí en México y que fue un boom para el Estado mexicano por el tema del petróleo. Eso es el litio. Y el litio lo tenemos que ver como
igual como un tema de seguridad nacional. También lo tenemos que ver como un esquema de derecho humano. ¿Por qué? Porque muchos de estos esquemas deben de estar controlados porque todas las energías precisamente se tienen que ver desde una perspectiva de desarrollo, de prevención y de desarrollo de derechos humanos. El litio es fundamental para la tranquilidad y estabilidad del Estado mexicano, siempre y cuando se tenga desde la Constitución, desde las leyes secundarias, a este bien como un bien nacional. Si es un bien nacional, no va a pasar como en la plata que ya casi no tenemos y que mucha de la plata se está yendo a empresas canadienses, el oro y otros materiales preciosos que están yéndose a Canadá y que México no está teniendo ningún beneficio realmente de esto, como el petróleo que estaba pasando igual. El litio es el diamante en electrónicos más importante que pueda haber, y México, se tiene entendido que México es el número uno que tiene este producto para poderlo hacer. Se tiene que establecer con claridad que el litio tiene que ser mexicano para los mexicanos y de beneficio de los mexicanos. Ya se podrá vender a los extranjeros, etcétera, pero tiene que ser un beneficio directo para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque esto también nos da estabilidad y es un tema de seguridad nacional. ¿Qué es lo que está pasando con muchos países de Europa o inclusive de mismo Rusia, China, países árabes, etcétera, con su materia prima que tienen? Esta materia prima que tienen les permite generar un contrapeso frente a estos gobiernos dictatoriales o imperialistas que pretenden someterlos a través de las armas, pero que es difícil poderlos someter cuando dependen de ellos económicamente y de materia prima para poder subsistir sus propios estados. Hablo no solamente de estos energéticos o el tema de energía, también estamos hablando del agua. México, como Centroamérica y Sudamérica, tenemos los mayores lugares en donde se tiene agua, y los estados como Estados Unidos, como Europa, etcétera, pretenden quedarse con estos yacimientos de agua, como ya los yacimientos de árboles, o sea, todo aquello que sea materia prima. Los países subdesarrollados, casualmente, somos los países que estamos en esta condición. Y si podemos tener la oportunidad de generar base social y base jurídica fuerte de lo que tenemos, podemos empezar a generar un equilibrio frente a estas potencias internacionales que nos están pretendiendo someter como nos han sometido desde hace muchos años. Muy bien, don Luis. Pues lamentablemente el tiempo es corto en este espacio, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin pedirle un mensaje final, un poco enfocándolo en lo que va a pasar, en lo que pues vaticina que pueda suceder en la discusión que se abrirá el domingo próximo. ¿Saldrá la reforma como la planteó el presidente? Eh, eh, ¿Funcionará el chantaje del PRI y de su bancada? En fin, ¿qué es lo que ve que sucederá en los próximos días, en las próximas horas en San Lázaro? Probablemente la propuesta adición a la Constitución que mandó el presidente tal vez vaya a sufrir diversos cambios o ajustes precisamente para poder conseguir estos 57 votos que no tiene la alianza o la unión de las izquierdas en México, y probablemente por ahí vayan a ir caminando hacia irla ajustando lo más posible para que la mayor cantidad de legisladores puedan sumarse a esta votación. Será lamentable para el Estado mexicano, y no va a ser un logro ni de unos ni de otros si no se vuelve un derecho humano que se encuentre en la Constitución esta situación. O sea, si el tema de la energía eléctrica no se vuelve un derecho humano que se identifique en la Constitución, no va a ser un logro de ningún nacional. Va a ser un logro de los cabilderos, de las empresas extranjeras, va a ser un logro de ellos.
Si se mofan o se divierten con ese resultado, los partidos como Acción Nacional, el PRI, etcétera, ante ese resultado, les va a salir muy caro en estas elecciones que vienen y en las grandes elecciones que van a ser en el 24. Les va a salir muy caro ese tema. Si sale la reforma, seguramente la reforma va a ser con ciertos ajustes para poder salir adelante. Yo sí le estoy apostando a que sí se dé esta reforma y se ajuste la reforma al beneficio de todos y en contentillo de toda la gente y todas las fuerzas políticas. Mi apuesta es que se vuelva un derecho humano que se eleve a categoría de constitucional. Hacia eso estoy apostando. Nosotros en Voz Ciudadana estamos apostando hacia allá. Muy bien, pues muchas gracias, don Luis Soriano Peregrina, integrante de Voz Ciudadana, por participar de nueva cuenta. Ya es un invitado especial en nuestro espacio. Le agradezco infinitamente. Y a nuestro público de las reporteras que estuvo al pendiente de esta entrevista, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, buenas noches.